Bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar el tercer bimestre, ¿no? Tercer bimestre. Y vamos a estudiar las parábolas de Jesús. Vamos a hacer un salto del Antiguo Testamento que habíamos estado estudiando. Ahora vamos a estudiar el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Y cuántos recuerdan lo que estudiamos el año pasado de la parte de la vida de Jesús? A ver, ¿quiénes recuerdan qué estudiamos? ¿Qué áreas de la vida de Jesús estudiamos la semana pasada? El año pasado, perdón. ¿Quién recuerda? A ver, el toque, el toque. Sí, 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 Stephanie. El aula está abierto. Si sales, puedes volver a ingresar. Que Judas lo traicionó a Jesús con El faraón. A ver, a ver. No, los que estuvieron el año pasado, en este tiempo, el tercer bimestre, estudiamos los milagros de Jesús, chicos. Estudiamos los milagros de Jesús. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que todo lo que está registrado en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Juan escribió, él dijo, todo lo que está registrado en la Biblia no es todo lo que Jesús hizo, ¿ya? O sea, hubieron muchas cosas más que Jesús hizo, pero que no pudieron ser registrados porque, bueno, en palabras de Juan, decía, todos los libros no alcanzarían para escribir todo lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces el año pasado estudiamos hizo algunos milagros, milagros. ¿Cómo? milagros como recuperar la vista de un ciego. Claro, ¿no? ¿Se acuerdan? Convirtió el agua en Y también vino, revivió a un muerto. resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Milagros así. Y así como esos milagros, Jesús hizo muchos, pero no están registrados todos en la Biblia. En la Biblia están registrados algunos de los milagros. Muy bien. Este año, este bimestre, esta unidad, quinta, quinta unidad, ¿no es cierto? Vamos a estudiar las parábolas de Jesús. ¿Qué son parábolas? Bien, chicos, en primer lugar, el primer tema. Entonces, chicos, lo que vamos a estudiar el día de hoy es la parábola del buen samaritano. ¿Ya? La parábola del buen samaritano. Pero en primer lugar, ¿qué es una parábola? ¿Ya? Una parábola son figuras literarias, ¿no? Figuras de comparación extendidas que a menudo se utilizan para explicar algunas historias o algunas verdades, ¿no? O sea, son historias cortas que se utilizan para explicar verdades o responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, quien usó cotidianamente y regularmente parábolas fue Jesús. Cuando él enseñaba, lo hizo por medio de parábolas, ¿ya? Y el día de hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano, ¿ya? La parábola del buen samaritano, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos igual como los años anteriores, perdón, el bimestre anterior, vamos a tener la participación en la lectura, ¿ya? Vamos a empezar de nuevo. Y pues vamos a estudiar el primer tema de esta semana, la parábola de el samaritano, ¿ya? ¿Alguien ya ha leído o ha escuchado de esta historia? Ok. ¿Está Warren? Creo que Warren no está con permiso, creo. Ya, entonces vamos a considerar a Warren aquí. Humberto Colonia. Humberto Colonia. Buenos días, profesor. Buenos días, hijo. Lee por favor el versículo 25.
Ya. A ver. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ok, a ver, chicos, ustedes ya están en tercer año, ¿ya? Entonces tienen que ir mejorando cada vez su lectura, ¿ya? Hay que respetar los acentos, hay que respetar las comas, los signos de puntuación, ¿verdad? Los signos de interrogación, todo eso para poder tener un mejor entendimiento de lo que leemos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Eh, Jesús está enseñando y se le acerca un intérprete de la ley, ¿ya? ¿Qué es un intérprete de la ley? Es lo que hoy en día se conoce como los abogados. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar abogado? De repente el papá o la mamá son abogados. ¿Tienen algún tío o algún primo? ¿Alguien aquí tiene algún familiar que es abogado? Ninguno. Ninguno. Por ahí Yo deben... no Yo tengo. sí, yo tengo un tío que es abogado. Geraldine. Ah, no, perdón. Jennifer. Jennifer, ¿tú tienes algún familiar abogado, Jennifer? Sí, profesor, mi tío es abogado. Ah, muy bien, qué bueno. Me vas a dar su Yo número, ¿ya? también, profe, Me vas a dar su tengo. número porque tengo un caso por una denuncia por alimentos ahí para que me ayude. Ok, Jesús, también tiene. Entonces, mírenme, a los abogados que conocemos en este tiempo, en los tiempos de Jesús se les llamaba intérpretes de la ley, ¿ya? Así se les llamaba en esos tiempos a los abogados que hoy conocemos, ¿no? Entonces, y cuando ustedes lean en la Biblia un intérprete de la ley, un abogado, ¿no? Pero lógicamente en estos tiempos, ¿qué es lo que interpretaban? ¿A qué se dedicaban a interpretar los abogados, los intérpretes de la ley? La ley de Dios, la ley de Moisés, ¿no? La ley que Dios le había dado a Moisés. Eso es lo que ellos interpretaban. Y miren, curiosamente, Jesús le decía a sus discípulos, ustedes cuando escuchen a un intérprete de la ley, hagan lo que ellos dicen. ¿Ya? Miren, hagan lo que ellos dicen, le decía Jesús. Cuando escuchen a un intérprete de la ley, hagan lo que ellos dicen. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué entendemos por estas palabras que Jesús dijo? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús allí? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Que las personas se pueden equivocar y no pueden hacer lo que todos ellos hacen porque en un momento se pueden equivocar, pero sí lo que ellos dicen porque predican la palabra del Señor. Ya, muy bien, muy buen punto. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna otra opinión? A ver, chicos, participemos. Cuando Jesús dice, cuando Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, exactamente, ellos interpretaban la ley de Dios, ¿ya? Y la ley de Dios pues fue dada por el mismo Dios, le dio a Moisés para que enseñe al pueblo y entonces se tenía que cumplir la ley, ¿ya? Entonces, cuando ellos enseñan la ley, Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen. Pero lamentablemente estos hombres no cumplían lo que decía la ley. O sea, ellos lo interpretaban, pero no la vivían, ¿ya? Entonces por eso le decían, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Entonces es como por ejemplo, ¿no? Les daba un ejemplo a sus compañeros de quinto. Les decía, yo tenía un profesor de matemática cuando yo estaba en la secundaria. Era un muy buen profesor, más o menos casi como el profe Chiqui. Muy buen profesor, ¿ya? Pero lamentablemente, este profesor, todos los fines de semana, chicos, y ya él lo hacía a vista de todos, ya no tenía cuidado de esconderse, nada, no. Todos los fines de semana, las matemáticas se volvían botellas de cerveza. Era un borrachín, mi profesor de matemáticas. ¿Ah?
Se llamaba, no voy a decir su nombre, ¿no? Entonces, lamentablemente, entonces, por eso Jesús decía, mira, hagan todo lo que él dice. Por ejemplo, nosotros hacíamos lo que él nos decía, nos enseñaba las matemáticas, ¿no? Y teníamos que hacerlo porque él lo enseñaba. Pero no hagan lo que él hace, o sea, seguir su ejemplo, ¿no? Entonces, en eso es triste que se diga de alguien, ¿no? Por ejemplo, que se diga de cada uno de nosotros, ¿no? Imagínense ustedes que digan, mira, créele lo que él dice, pero no hagas lo que él hace, porque, o sea, lo que él, eh, su actitud no es de acuerdo a lo que él dice, ¿no? Entonces es lamentable. Pero este hombre de la ley, este intérprete de la ley, se levanta y le dice a Jesús, le pregunta a Jesús, le hace una pregunta a Jesús, ¿para qué? Para probarle, ¿no? O sea, estos hombres le buscaban la sin razón a Jesús. Jesús en muchas ocasiones los increpaba a ellos, precisamente por eso, porque ellos interpretaban la ley, pero no cumplían con la ley. Es como leer la Biblia y no hacer nada de lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, para probarle a Jesús, este maestro de la ley o intérprete de la ley le dice, maestro, ¿qué cosas debo hacer? O haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. ¿No? En otras palabras, ¿cómo me voy a ganar el cielo? ¿Qué debo hacer? Bueno, chicos, la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por gracia, o sea, no hay algo que nosotros podamos hacer para ser salvos. Si somos salvos es porque a Dios le ha placido así, y eso se llama gracia, ¿ya? Sin embargo, una vez estando salvos, tenemos que evidenciar que ahora somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo evidenciamos eso? Por medio de las buenas obras, ¿ya? Por medio de las buenas obras. Entonces, Jesús le dice, ¿haciendo qué cosas le pregunta este hombre a Jesús? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? Ojo, le está preguntando a un intérprete de la ley. Entonces, este hombre debería saber lo que dice la ley. Y dice, ¿cómo la lees? ¿Cómo lees tú la ley? ¿Cómo la interpretas la ley? Y miren la respuesta que le da el hombre a Jesús. A ver, vamos a empezar con las lecturas. A ver, ya Basilio ya leyó. Voy a pedirle a Queen Alvarado. ¿Está Queen? No está Queen. A ver, voy a pedir a Gerald. Sí, profesor. A ver, Gerald, lee por favor el versículo 27. 27. Sí. Ya. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Miren, aquí hay algo muy importante que debemos resaltar, ¿ya? Debemos resaltar lo siguiente. ¿Quién responde aquí? Porque el intérprete le hace la pregunta y Jesús le responde con otra pregunta. Le dice, ¿y qué está escrito? ¿Qué es lo que tú lees? Y ahora el intérprete de la ley responde, ¿ya? Recuerden que un intérprete de la ley era lo que se les conocía como un abogado, ¿no? Formaban parte de los fariseos, ¿no? Entonces el intérprete de la ley le responde a Jesús y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que dice la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta palabra corazón no se refiere al órgano físico que tenemos, ¿no? En nuestro pecho, en el lado izquierdo, sino se refiere a nuestro interior. Cuando habla de corazón estamos hablando de los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Los sentimientos del hombre, ¿ya? Con toda tu alma. ¿Qué podemos decir con el alma? O sea, con las emociones. O sea, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones. ¿Qué más? Con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? O sea, ya físicamente, ¿cómo tú puedes evidenciar que amas a Dios? ¿Haciendo qué, verdad? O sea, entregando tu vida, ¿no? Tu tiempo, dedicando al servicio del Señor con todas tus fuerzas.
con todo tu mente, con todo tu intelecto. Aquí hay varios AD, ¿no? Entonces, así, con todo tu AD, con toda tu inteligencia, con toda tu capacidad intelectual, debes amar a Dios. Eso es lo que dice la ley. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Chicos, quiero resaltar lo siguiente. Cuando dice a tu prójimo como a ti mismo, o sea, no es una orden que nos están dando o que Jesús está dando o que la ley dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Nosotros no necesitamos una ley que nos diga ámate a ti mismo, porque por naturaleza, chicos, por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. Si no, no comieras. Si no, no te vistieras. Si no, no fueras a descansar. Bueno, lamentablemente hay algunos que sí están odiando su cuerpo, están odiándose a sí mismo cuando no cuidan su integridad física, su integridad mental, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, los excesivos juegos, ¿no? O sea, hay muchachitos, hay muchos de ustedes que están dedicados demasiado tiempo al juego, al Fortnite, al Free Fire, al Minecraft, no sé qué otros juegos hay, ¿no? Y ahí están metidos horas y horas, chicos. ¿Ah? Ahorita, en este mismo momento, de repente nos falta uno que está, según dice, está en clase, ha puesto su contacto ahí, pero está jugando tal vez. Hay muchos que hacen eso. Ya se les va a acabar, ya vamos a volver al colegio, ¿no? Así que chicos, eso no es amarse a sí mismo, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Entonces, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos amar a nuestro prójimo. Y la pregunta es, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Alguien sabe quién es nuestro prójimo? Las demás personas, Las demás personas, ya, puede ser. Alguien que esté de acuerdo, que afirme lo que ha dicho Jesús o refute, que diga, no, no, no estoy de acuerdo con lo que Jesús dice. ¿Quién es tu prójimo? ¿Mm? Y esa pregunta le hace este intérprete de la ley a Jesús, porque Jesús le dice, mira, has respondido bien, haz esto y vivirás. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. A ver, voy a pedir a Yasmín Flor Calonge. ¿Está Flor Calonge? No creo que no esté. ¿Eh? No está Flor Calonge. Saraí Chugnas. A ver, espero que este bimestre Saraí se ponga las pilas. No solamente yo espero eso, todos los profesores esperamos que muchos de ustedes se pongan las pilas, chicos, este bimestre. ¿No está Saraí? Estamos cayendo en lo mismo. Ariana Corales. Ariana Corales. Sí, profesor. A ver, Ariana, lee el versículo 28 y 29. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Eso de justificarse a sí mismo significa que se está haciendo el loco, o sea, se está haciendo el que no sabe. Y es difícil porque él es un intérprete de la ley y él debe saber quién es su prójimo. Pero dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? La pregunta que les hice hace un momento, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es tu prójimo? En palabras de Jesús Solano dice las demás personas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a partir de aquí, o para responder a esta pregunta que le hace el intérprete de la ley a Jesús, es donde Jesús empieza a contarle esta parábola, ¿no? Entonces la parábola empieza aquí. Y vamos a leer qué es lo que dice la parábola. A ver, Sebastián Bellodas.
A ver, vamos con fe, con los que no han estado respondiendo normalmente y creo que no seguirán respondiendo. Grecia González. Grecia González. Profesor. Hola Grecia, buenos días. Lee por favor el versículo, ¿dónde estamos? 30, ¿verdad? Lee el versículo 30. Ya. ¿Me escucha, verdad? Sí, y si enciendes tu cámara también mejor. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, a los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Muy bien, aquí empieza la historia. Aquí empieza la historia del buen samaritano. En respuesta, Jesús le dice al intérprete de la ley, mira, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Muy bien. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y si era de Jerusalén, ¿ya? De Jerusalén, entonces estamos hablando de un judío, ¿ya? De un judío neto y nato, ¿no? O sea, que nació en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad alta, está en la parte alta, de un monte, Jerusalén, ¿ya? Y Jericó está en la parte baja. Entonces Jesús dice, un hombre de Jerusalén descendía de su ciudad hacia Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron y lo hirieron y se fueron dejándolo casi muerto, medio muerto, ¿no? O sea, lo hirieron gravemente a este hombre. ¿A quién? Este hombre herido, quiero que me pongan atención, este hombre herido, medio muerto, era el judío que salió de Jerusalén y se iba a Jericó. Era un judío, acuérdense bien de esto, era un judío, ¿ya? O sea, era raza pura de los israelitas, judío, ¿ya? Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que sigue en adelante. Ha leído Grecia González, ¿verdad? Voy a pedirle ahora a... Profe, una pregunta me llamó a mí. Todavía. Emerson Cadillo. Emerson Cadillo. Santiago Torrejón. Santiago Torrejón. No está Santiago Torrejón. Fabricio Soto. Fabricio Soto tampoco está. Luna Sánchez. Sí, Luna, buenos días. A ver, buenos días. lee el 31 y 32. No, solamente el 31, perdón. Solamente el 31, a ver. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. ¿Qué es o quién es un sacerdote? ¿Alguien tiene una idea? A ver si alguien tiene una idea quién o qué es un sacerdote. Uno que habla la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Que sigue en la Biblia. Ya. Muy bien. Miren, vamos a describir y a estudiar un poquito lo que es un sacerdote. Un sacerdote es un representante de Dios ante los hombres. Y a la vez es un representante de los hombres ante Dios. ¿Ya?
Dios había establecido que los sacerdotes fueran los que presentasen el holocausto, los sacrificios del pueblo, ¿ya? Y Dios podía recibirlo solamente de la mano del sacerdote. Él no iba a recibirlo de parte de otra persona que no sea sacerdote, a partir de la ley, ¿ya? Entonces, un sacerdote es un representante de Dios, chicos. Es una persona que puede ocupar un alto cargo en la iglesia. Perdón. Y como decía su compañero, es alguien que estudia, o mejor dicho, que enseña la palabra de Dios, ¿no? El que preside el culto de adoración a Dios, pero básicamente es aquel que representa, nos representa ante Dios. Él es el que intercede, es un intercesor, intercede por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, este sacerdote tenía esa función alta. Y en el tiempo de Jesús todavía estaban ejerciendo el sacerdocio. Entonces, este sacerdote está yendo por el camino, por ese camino donde estaba este hombre que había sido herido, casi muerto, y lo ve, y en vez de acercarse a atenderlo, se pasa de largo. ¿Se podría esperar eso de un sacerdote? ¿Qué dicen ustedes? No. No, por supuesto, no se puede esperar eso de un sacerdote. Un sacerdote tiene que usar misericordia, pero no, él, eh, otra cosa, estaba herido, estaba brotando sangre, y pues para los judíos es ley que no toquen sangre, ¿ya? O sea, no deben tocar sangre, porque si no se contaminan, ¿ya? Entonces, para los judíos, para este sacerdote probablemente pesó más eso, el pensar de que podría contaminarse, antes que ayudarlo, ¿no? Pero bueno, ese es el sacerdote. Vamos a leer el siguiente personaje, el versículo 32. Voy a pedirle a Luna, me ha contestado, ¿verdad? Fabricio tampoco ha estado. Luna sí está. A ver, Renato Castillo. Renato Castillo. No está Renato. Alexander Vega. Alex Vega. Sí, profesor. A ver, Alex, lee el versículo 32. Ya. Asimismo, una levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un Hasta ahí nomás, samaritano, hasta ahí nomás. Siempre hay que respetar comas. Asimismo, un levita, coma, ujú, llegando cerca de aquel lugar, coma. ¿Qué era un levita? Profesor, Sí, Renato, te estuve llamando, luego te vuelvo a llamar. ¿Ya? Entonces, ¿qué era un levita? Un levita era descendiente de Aarón. Y si ustedes recuerdan, Aarón fue hermano de Moisés. Perdón, era descendiente de Leví. ¿Ya? Era descendiente de Leví. Un levita, descendiente de Leví. ¿Ya? Y todos los levitas tenían la facultad de cumplir con las labores eclesiásticas. O sea, estaban al servicio de los sacerdotes, los levitas. Mientras que el sacerdote tenía el cargo más alto, el levita era pues el que limpiaba, el que movía las cosas, ¿no? Entonces tenía una función también específica los Bebe levitas. tiene una llave. A ver, Jesús, tu audio. Ya, entonces, eh, este levita probablemente pensó lo mismo que el sacerdote. Si el sacerdote no lo tocó porque no quiso contaminarse, y yo menos, ¿no? Dijo el levita. Y no tocó tampoco al herido. Se fue de frente, se fue de largo, ¿no? Entonces, eh, el levita es un siervo que ayuda al sacerdote y hizo lo mismo que su sacerdote. Pero vamos a ver qué pasa en la historia. Voy a pedir a Yelsi Quesada. Profesor, A ver, lee el versículo 33.
Ya. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. ¿Quién era un samaritano? Miren, los samaritanos eran de origen de Samaria, ¿ya? Eran los que vivían en Samaria. ¿Qué de particular tiene este pueblo de Samaria? Bueno, allí en Samaria vivían los hijos de un judío con una mujer extranjera, por ejemplo. Jesús, tu audio está prendido, ¿ya? Entonces, un samaritano era hijo de un judío, una mezcla de judío con gentil. Gentiles de cualquier país menos de Israel, ¿ya? Entonces, eh, el levita y el sacerdote también eran judíos. Por lo tanto, el hombre herido, si salió de Jerusalén, también era judío. Entonces, tanto el levita como el sacerdote tenían toda la facilidad, facultad y responsabilidad de velar por este hombre que estaba herido, porque también era judío, era de sus propios hermanos, ¿no? Pero, sin embargo, vino este samaritano. El samaritano era odiado por los judíos, chicos. Los judíos no podían ver a los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran una mezcla y ya no eran una raza pura, ¿no? Entonces por eso odiaban a los samaritanos, ¿ya? Entonces, en cambio, este samaritano ve a este judío herido y miren lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Fue movido a misericordia, ¿no? Entonces, chicos, este samaritano no vio si el otro era judío o si él era samaritano, no vio eso. Lo que él vio fue una necesidad que atender y se fue inmediatamente a atender esa necesidad. ¿Ya? Ahora, este samaritano, recuerden que era odiado por los judíos. Eso quiere decir de que si este hombre que está enfermo, a punto de morir, hubiese reaccionado a tiempo y se hubiese sanado y vio o ve que quien ha estado cuidando ha sido un samaritano, bueno, este hombre va a odiar lo que le ha pasado, ¿no? Porque para él es inconcebible que un judío se acerque a un samaritano. Sin embargo, el samaritano no miró eso, no miró condición, no miró si lo iban a ver mal, no. Él simplemente pues, fue movido a misericordia, dice la Biblia. ¿Contra quién? Contra una persona que lo odiaba. ¿Sí? Y pongan atención en esta parte. Vamos a leer el 34. A ver, ha leído Yelsi Quesada. Voy a pedir a Justin de la Cruz. Justin de la Cruz. No está Justin. Bradley Rodríguez. Sí, profesor. A ver, qué bueno, ya se arregló tu audio. A ver, lee el 34. Y acercándose, vendo sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ok, entonces mírenme. Este samaritano, que era odiado por los judíos, ahora estaba atendiendo a un judío en necesidad. Lo ayuda a caminar porque, eh, o mejor dicho, cualquier necesidad que haya en su camino, lo atiende, ¿sí? Este samaritano. Y vio esta necesidad el samaritano, ¿ya? Dice, se acerca, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, era una manera de curar heridas en ese tiempo, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Llega a un lugar donde pudieran cuidarlo. O sea, él mismo pueda cuidarlo y él pueda descansar, ¿no? Y en este caso fue un mesón. Luego, el versículo 35. A ver, ha leído
Voy a pedir a Ariana Panduro. Buenos días, profesor. Ariana, buenos días. A ver, lee el versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ok. Miren el desprendimiento de este samaritano, que era odiado por los judíos como este hombre que estaba herido. Sana sus heridas, lo lleva a un mesón y aún paga más. Dice, mira, te voy a dar para 2 días para que no lo botes, ¿no? Hasta que se recupere bien. Y todo lo que te pidiere, por favor, entrégaselo, ya yo arreglo contigo, ¿no? Entonces, el mesonero recibe ese dinero de parte del samaritano para cuidar al enfermo, al herido. ¿Y quién pagó esto? El samaritano. ¿Ve? Incluso, pues, le pagan de más, ¿verdad? Este samaritano, hermanos, tenía que haber pagado, chicos, perdón, tenía que haber pagado por curar a este judío. ¿Tenía la obligación de hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿El samaritano tenía la obligación de cuidar del judío? ¿Tenía que hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, una participación. A ver, chicos, participen. ¿Están poniendo atención o...? No están, se fueron. Bueno, no quieren responder. Entonces, dada esta historia, Jesús le dice recuerden que era el intérprete de la ley. A ver, hagan señales de vida, chicos, ¿están ahí? Me parece que se han ido, no sé. A ver, Jennifer, ahí está. Milenka Matos, Fernanda, Gerald, Oraldi. Ok, hay 3 nada más. Bueno, hacemos la clase con los 3, no hay problema. ¿Ya, chicos? Entonces, este samaritano pagó para que cuiden al judío. Y recuerden que el judío odiaba al samaritano, pero eso no le importó al samaritano. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo ¿por qué? Porque fue movido a misericordia. ¿Ven? Entonces, Jesús ahora le pregunta al intérprete de la ley, porque a él le está contando esta historia, y le dice, ¿quién de los 3 te parece que fue el prójimo del judío? O sea, del que cayó en manos de ladrones. ¿Quién de los 3? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién de los 3 fue el prójimo del judío? A ver, chicos. A ver, una respuesta al toque. El samaritano. El samaritano, ¿no? Él fue el prójimo. Y eso es lo que responde el maestro de la ley. Le dice, el que usó de misericordia con él, o sea, el samaritano, ¿no? Él es el prójimo del judío que cayó enfermo o mal. Entonces Jesús le dice, ve y haz lo mismo. ¿Qué significa eso, chicos? Nuestro prójimo no es solamente todas las demás personas. Nuestro prójimo puede ser nuestro padre, nuestro hermano, puede ser nuestro vecino, nuestro mejor amigo, aún tu peor enemigo es tu prójimo. Y la Biblia dice que aún a tu enemigo tú tienes que amarlo. Y eso es lo que mostró este samaritano. El samaritano era enemigo del judío. O sea, si él se hubiese valido de esa condición, hubiese dicho, bien hecho, bien te lo merecías. Ya ves, por despreciarnos, porque los judíos despreciaban a los samaritanos. Los despreciaban porque recuerden, ellos eran mestizos, eran una mezcla, no eran judíos netos. Sus padres, uno de ellos era judío y el otro era extranjero.
Entonces, por eso odiaban a los samaritanos. ¿Quiénes? Los judíos. Sin embargo, ahora un judío cae en manos de ladrones y lo dejan herido, y un samaritano a quien este judío odiaba, este era el único que se acerca a curar las heridas. El sacerdote también era judío, era su compatriota, era su paisano, no lo ayudó. El levita, por lo consiguiente, también era del pueblo de Israel y no lo ayudó, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, esto sucede también hoy en día. Hay muchos que por el afán o por el miedo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿quién hospedaría a alguien en su casa? Esto sí es crucial. A ver, ¿ustedes hospedarían a alguien en su casa en estos tiempos? ¿Qué dicen? No, No, porque y si está contagiado y si tiene, a menos que venga con su prueba COVID que recién le hayan hecho, ¿no? ¿no? Pero nadie sería capaz de hospedar en su casa a nadie, ¿no? Bueno, qué mala, qué mal. Es cierto que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Pero, o sea, si se trata de tu enemigo, ¿no? O sea, que sea el cuidado, ¿no? Que sea el cuidado de que no nos contagie ya. Pero vamos a otros tiempos. Tampoco, también hay gente que no recibe a nadie en su casa. O ves cualquier necesidad en la calle y la atiendes. Si es tu amigo, tal vez sí. Si es tu enemigo, no, bien hecho, bien merecido lo tienes, ¿no? A veces actuamos así, pero no. Jesús le dice a este intérprete de la ley, le dice, mira, tú debes hacer lo mismo. Así como hizo el samaritano, así como hizo con el judío, tú debes hacer lo mismo. Muy bien, chicos. Wow, nos pasamos. Ya, supuestamente tenemos 10 minutos, pero después tenemos lectura, ¿verdad? ¿Qué tienen a partir de las 12:10? Ilústrenme. lectura. La lectura bíblica. Ya, vamos a aprovechar, chicos. ¿Tienen ustedes ahí? A ver, confirmen. ¿Ya está en su zona de tareas el formulario? Confirmen si ya lo recibieron. Sí, profesor. Ok, empiecen a desarrollarlo. Tenemos 15 minutos. Vamos a aprovechar los 15 minutos de lectura. ¿Ya? Ahí estamos leyendo, estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando la Biblia. ¿Ya? Aprovechen para desarrollar su formulario ahorita en estos 15 minutos, por favor. ¿Ya?
Profesor, yo recién hoy día he regresado al colegio y ayer le he mandado la solicitud a la página del colegio y aún no me aceptan. Mm, ya, pero ¿no tienes acceso al formulario? Todavía. A ver, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú eres... Ya, acabo de poner el enlace aquí en el chat del Zoom. A ver, ingresa por allí. Ya, profesor, gracias. Necesito tu cuaderno de lenguaje grande. Ahí no vas a hacer respuestas y preguntas y no te alcanza el espacio. ¿Sí puedes ingresar, Sebastián? Sí, profesor, estoy intentándolo. Me confirmas, ¿ya?